En el tranquilo pueblo de Villa Esperanza, la partida del anciano Juan dejó un vacío palpable en la comunidad. Con su cabello plateado y su rostro surcado por los años, Juan era una figura respetada por todos, conocido no solo por su gentileza, sino también por su pasión por las antigüedades. Sin embargo, lo que más destacaba en su modesta casa era un antiguo ropero de madera maciza que había pertenecido a su familia por generaciones. El ropero se erigía imponente en el salón, como un guardián silente de los recuerdos de Juan. Sus tallados intricados contaban historias del pasado, mientras su aroma a madera envejecida evocaba tiempos pasados y días llenos de nostalgia. A medida que los años pasaban, el ropero se convertía en un testigo silencioso de los altibajos de la vida de Juan. En tiempos de bonanza, se llenaba de alegría y esperanza, mientras que, en momentos de dificultad, se convertía en un refugio de consuelo y fortaleza. Pero a pesar de las adversidades, el ropero permanecía firme, recordándole a Juan que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre había una luz de esperanza que lo guiaba hacia adelante. El día del funeral de Juan, un aura de desinterés envolvía el viejo ropero, relegado a un rincón oscuro y polvoriento de la casa. Para los hijos de Juan, era poco más que un trasto olvidado, un mueble que apenas merecía un segundo vistazo en medio del duelo y la vorágine de emociones encontradas. Mientras el luto se mezclaba con la codicia en el ambiente, los hijos de Juan se reunieron en torno a la mesa para discutir la repartición de la herencia. Entre susurros y miradas ávidas, cada uno anhelaba una parte del botín, pero ninguno parecía dispuesto a considerar siquiera la posibilidad de quedarse con el viejo ropero. A medida que los hermanos debatían sobre las posesiones materiales, el ropero permanecía en silencio, como si contuviera un secreto que aguardaba pacientemente ser descubierto. Su presencia pasaba desapercibida entre los codiciosos ojos de los herederos, pero en su interior, el ropero guardaba más de lo que cualquiera podría imaginar. Las posesiones materiales eran el centro de atención. Las joyas de la abuela, el reloj de oro del abuelo, los muebles antiguos que prometían una ganancia sustancial en el mercado. Para ellos, el valor del ropero no iba más allá de su apariencia desgastada y su aparente falta de utilidad. Sin embargo, ninguno de los hijos de Juan comprendía la verdadera riqueza que el ropero encerraba en su interior. Para Marcos, el ropero no era simplemente un mueble en desuso, sino un relicario de memorias, un cofre de los tesoros del pasado familiar. Cada tallado en su madera era un eco del tiempo compartido con su padre, cada bisagra un lazo que unía su presente con la nostalgia de los días idos. Era allí, en ese rincón de la casa, donde las risas y los susurros familiares se entrelazaban con la esencia del mueble, impregnándolo de un valor emocional que ninguno de sus hermanos parecía comprender. Cuando la sombra de la muerte se cernió sobre la familia y la vorágine de los preparativos funerarios comenzó a opacar los recuerdos, Marcos se encontró inmerso en un mar de emociones encontradas. Mientras sus hermanos discutían ávidamente sobre las posesiones materiales y los bienes tangibles que dejaba su padre, él se sumergía en los recuerdos que el ropero evocaba, recordando cada detalle de los momentos compartidos con su progenitor. Fue entonces, en medio del duelo y la vorágine de codicia, cuando Marcos tomó una decisión que sorprendió a todos. Se ofreció a conservar el ropero, a resguardarlo como un tesoro sagrado que encerraba los secretos de su familia y los anhelos de su padre. Para él, no era solo un mueble, sino un testigo silente de la vida que compartió con aquel que ya no estaba, un lazo indeleble que lo unía con su pasado y lo guiaba hacia el futuro. A pesar de las miradas incrédulas y los murmullos de desaprobación, Marcos se mantuvo firme en su determinación, aferrándose al ropero como un símbolo de su amor filial y su respeto hacia su padre. Para él, no se trataba simplemente de conservar un mueble, sino de preservar la esencia de su familia, de honrar la memoria de aquel que había partido y de encontrar consuelo en los recuerdos que el ropero guardaba celosamente. Mientras sus hermanos se perdían en la vorágine de la codicia y la ambición,
Marcos encontraba en el ropero un refugio de paz y serenidad, un lugar donde los recuerdos cobraban vida y la presencia de su padre perduraba eternamente. Y así, mientras el mundo exterior se sumía en el caos y la discordia, Marcos se aferraba al ropero con determinación, prometiendo protegerlo como un guardián de los tesoros del pasado y un faro de esperanza para el futuro. Sus hermanos, incrédulos ante su elección, intentaron disuadirlo con argumentos fríos y pragmáticos. «Es solo un mueble viejo», repetían una y otra vez. «No tiene ningún valor real». Pero Marcos no se dejó influenciar por sus palabras. Para él, el ropero era un tesoro lleno de significado, un vínculo tangible con su padre y su legado. Mientras sus hermanos se enfrascaban en disputas y pleitos por las posesiones materiales, Marcos se apegó al ropero con una determinación inquebrantable. Con esmero, dedicó horas a limpiarlo, tratando cada tallado y cada bisagra con el cuidado y la reverencia que merecía. Para él, cada detalle del ropero encerraba una historia, un recuerdo precioso de su padre que no estaba dispuesto a dejar atrás. Cuando llegó el momento de vaciar la casa para entregarla al nuevo propietario, Marcos se aferró aún más al ropero. Lo consideraba su ancla, su conexión con el pasado y su legado familiar. Mientras sus hermanos abandonaban la casa apresuradamente, él permaneció allí, enfrentando cada recuerdo, cada eco del pasado que resonaba en las paredes vacías. Con paso firme, Marcos salió de la casa, llevando consigo el ropero que tanto amaba. A pesar del peso emocional que cargaba, su determinación no flaqueó. Sabía que aquel mueble no solo era un objeto, sino un símbolo de su identidad, de su historia familiar. Y estaba decidido a protegerlo y preservarlo, aunque eso significara enfrentarse a la incertidumbre del futuro. En el último día de desalojo, mientras el sol se deslizaba lentamente por el horizonte, iluminando la casa vacía con una luz dorada, Marcos se encontró frente al ropero una vez más. Con manos cuidadosas, se dispuso a moverlo hacia la puerta, preparado para despedirse de él como lo había hecho con el resto de la casa. Sin embargo, algo llamó su atención, un ligero crujido al mover el mueble. El susurro suave de la madera al ceder reveló un tesoro oculto, fajos de billetes envueltos en papel de seda, monedas antiguas que relucían con la historia que llevaban impresa y joyas centelleantes que destellaban como estrellas en la oscuridad. Marcos se quedó sin aliento, maravillado por la magnitud del descubrimiento. Cada objeto era como un fragmento de la historia de su familia, una conexión con su padre que lo llenaba de gratitud y asombro. En ese momento, comprendió el verdadero valor del ropero y el amor incondicional de su padre hacia él. Mientras sostenía aquellos tesoros en sus manos temblorosas, se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Sorpresa, alegría y nostalgia se entrelazaban en su corazón mientras se sumergía en los recuerdos que aquellos objetos evocaban. Era como si su padre estuviera allí, guiándolo en ese momento de revelación y recordándole el legado de generosidad y amor que había dejado atrás. En ese momento de revelación, Marcos comprendió el verdadero significado del ropero. No era solo un mueble antiguo, sino un cofre de tesoros que guardaba los sueños y las esperanzas de su padre. Era mucho más que madera y bisagras. Era un testamento de amor y sacrificio, una cápsula del tiempo que encapsulaba los momentos más preciados de la vida de su padre. Cada tallado, cada bisagra, resonaba con la historia de una vida dedicada al cuidado y la protección de su familia. Era un legado tangible del esfuerzo incansable de su padre por asegurar el bienestar de los suyos, una evidencia palpable de su amor incondicional. En ese instante, Marcos se sintió abrumado por una profunda gratitud hacia su padre y una renovada determinación de honrar su memoria. Con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de gratitud, Marcos se sintió profundamente conectado con su padre. Aquel ropero, que una vez parecía ser solo un objeto más en la casa, ahora se revelaba como un testamento del amor incondicional de su padre. Era un legado más valioso que cualquier posesión material y una prueba eterna del vínculo indestructible entre un padre y su hijo.
Además del tesoro material, dentro del compartimento oculto, Marcos descubrió un antiguo pergamino, cuidadosamente doblado y sellado con un lazo de raso descolorido por el tiempo. Con manos temblorosas por la emoción, desató el lazo y desplegó el pergamino con reverencia. Las palabras escritas a mano por su padre parecían iluminar la habitación con su significado. En la carta, Juan expresaba su profundo amor por Marcos, su hijo más sencillo y leal, y le confiaba todos sus bienes, como una muestra de su confianza y gratitud. Marcos se sintió abrumado por la emoción al leer las palabras de su padre. Aquella carta era mucho más que un documento legal. Era un testamento del vínculo inquebrantable entre padre e hijo, una promesa de amor y apoyo que trascendía la vida misma. Con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de gratitud, Marcos se aferró a la carta como a un tesoro preciado. En aquel momento, comprendió que el verdadero valor del ropero no residía solo en sus riquezas materiales, sino en el legado de amor y confianza que su padre había dejado para él. Era un regalo que atesoraría por el resto de su vida, recordándole siempre el profundo amor y la generosidad de su padre. Después de confrontar a sus hermanos y obtener la verdad sobre las joyas vendidas a sus espaldas, Marcos se encontró ante un dilema moral. Aunque la traición había causado un dolor profundo, decidió seguir el ejemplo de humildad y generosidad que su padre le había inculcado desde pequeño. En lugar de aferrarse al resentimiento o buscar venganza, Marcos optó por un camino de perdón y redención. Reconoció que, al igual que él, sus hermanos también eran seres humanos propensos a cometer errores, y decidió no juzgarlos con dureza por sus acciones pasadas. En cambio, les ofreció su perdón y les extendió la mano en un gesto de reconciliación. Con el tesoro encontrado en el ropero, Marcos decidió honrar la memoria de su padre de una manera significativa. En lugar de utilizarlo para beneficio personal, decidió invertirlo en proyectos comunitarios que ayudarían a mejorar la calidad de vida de aquellos que habían compartido la misma comunidad que él y su padre. Fundó programas educativos para niños desfavorecidos, apoyó iniciativas para el cuidado del medio ambiente y contribuyó a la construcción de instalaciones deportivas para jóvenes locales. Cada acción estaba impregnada del espíritu de humildad y generosidad que su padre le había enseñado, y cada proyecto llevaba consigo el legado de amor y sacrificio que había sido el sello distintivo de su familia. A medida que veía el impacto positivo de sus acciones en la comunidad, Marcos se sentía cada vez más cerca de su padre, como si su espíritu estuviera presente en cada acto de bondad y compasión. Y aunque ya no estaba físicamente entre ellos, el legado de su padre vivía a través de él, recordándole constantemente la importancia de ser una luz en la oscuridad y un puente hacia un futuro mejor. La historia del ropero familiar nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de las posesiones materiales y el legado emocional que dejamos atrás. A través de los ojos de Marcos, vemos cómo un simple mueble se transforma en un símbolo de amor filial y conexión con el pasado. En medio de la vorágine de emociones y la codicia de los hermanos, Marcos elige el camino de la humildad y la generosidad, encontrando en el ropero no solo un tesoro material, sino un vínculo indestructible con su padre y su legado familiar. Su decisión de perdonar y buscar la redención, así como su compromiso de invertir el tesoro encontrado en proyectos comunitarios, nos recuerda la importancia de honrar nuestras raíces y contribuir al bienestar de los demás, llevando consigo el espíritu de aquellos que nos precedieron. En última instancia, la historia del ropero nos enseña que el verdadero valor no reside en lo que poseemos, sino en cómo vivimos nuestras vidas y el impacto que dejamos en los demás.